Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les vamos a compartir cómo realizar este gnomo nórdico. Es un gnomo muy sencillo de realizar, es un paso a paso detallado. Espero que les guste, que lo pongan en práctica, que me acompañen hasta el final para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Hoy quiero saludar a todos los miembros del canal, a todas las personas que nos apoyan desde todas partes del mundo, en este momento los que se encuentran en el chat. Muchas gracias por la compañía, por el apoyo, se los agradecemos de corazón mucho. Como les digo, los invito a que vean el paso a paso de este gnomo nórdico. Es un paso a paso muy sencillo, guiándose con todas las indicaciones que les doy en todo el trayecto, van a lograr obtener este tipo de gnomos nórdicos. Entonces, no hablando más, comenzamos. Y esos son los materiales que necesitamos para nuestro proyecto. Aquí, por ejemplo, tengo las telas, tengo fieltro gris en color marrón claro, este verde estampado, también una leñera, este que es el jersey long piel de ángel duvetina, que también nos sirve, cualquiera que sirva para hacer rostros, nos sirve el color, y una pieza muy pequeña de peluche. Sí, eso es lo que corresponde a las telas. La base del cuerpo la vamos a hacer en esta esfera, en este huevo de icopor, poliestireno, poliexpan, unicel, telgofor, o sea, de muchos nombres lo llaman. El tamaño, yo conozco 3 tamaños. Está uno pequeño, que es como casi un huevo pequeño, este que es aproximadamente del tamaño de mis manos, y otro que es más grande. Entonces vamos a trabajar con este, que aproximadamente, para los que de pronto quieren tener como una medida exacta, este huevo tiene una distancia de aproximadamente unos 15 centímetros, ¿sí? Entonces, si de pronto algo, el huevo que mide aproximadamente 15 centímetros. Este cono, también del mismo material, tiene una medida de 19.5 centímetros. La base mide casi 8 centímetros, entonces para que se den como una idea en cuanto a las medidas de estos materiales. La esfera de icopor, esta es la número 5, esta es la número 4, ¿sí? Allí está, necesitamos una y una. Cartón, vamos a reciclar un poco, o si quieren también una pieza de madera. Ahora les explico bien para qué. Estas piezas son unos bastidores, unos palos que vamos a necesitar, y miden 21 centímetros, 2 de 21 centímetros, y tengo un palo de brocheta que lo he cortado y este mide 14 centímetros. Hilos, agujas, alfileres, tijeras, todo lo que se necesita, un bisturí de lámina, el vellón, ¿sí?, con el que vamos a hacer las barbas. Recuerden que si no consiguen este material, aquí en la parte superior les dejo el enlace del video donde enseño a realizar este tipo de lámina. Si de pronto falta algún material, sí, que de pronto la silicona o algo que de pronto vayamos a utilizar en el trayecto del proyecto, recuerden que aquí en la parte baja, debajo del título, les dejo la lista completa de materiales para que completemos este proyecto. Y con esto comenzamos. Bueno, aquí tengo entonces los moldes con las piezas que vamos a trabajar para conformar este gnomo nórdico. Para el gorro vamos a utilizar una sola pieza doble. ¿Sí? Aquí está doblada en la mitad, y saqué solamente una pieza. Para lo que corresponde a las piernas, es esta pieza que mide 41 centímetros, ¿sí? El largo de 41 centímetros y de ancho tiene 9 centímetros. Entonces estas son 2 piezas porque son 2 piernas. De las piezas de cartón vamos a cortar 4, a no ser que de pronto sea un cartón muy grueso el que ustedes tengan, pero necesito, si no es madera, que sea cartón. ¿Listo? Esta pieza también la pueden cortar una pieza de madera para cada uno de los zapatos, o 2 piezas de cartón de este grueso, y las vamos a unir para que nos quede y nos conforme los zapatos. ¿Listo? Entonces miren que yo esta vez utilicé cartón, otras veces utilizo madera. Ahí ya está. En tela voy a cortar esta misma pieza para poner en la base, y de esta manera nos quede mejor presentado el trabajo, si lo quieren hacer bien, si no, perfecto. Este es el molde que corresponde a los zapatos. Ahora se los enseño a hacer. Son 2 piezas, una para cada zapato. Estos son los brazos, son 2 piezas en total, una para cada brazo. Aquí lo que hice fue que este es el molde, doblé la tela así como está aquí y nos da el brazo. Luego vamos a coser todo poco a poco. Aquí tengo los guantes, tengo la pieza que corresponde a la nariz,
Son dos piezas para la que corresponde a el pantalón, short o vestido de este gnomo. El icopor, necesito, como les dije ahora inicialmente, una esfera de 5 centímetros y la vamos a cortar en todo el centro, así como está esta, cortar en todo el centro. ¿Cómo sé si la pieza es de 5 centímetros? Si la esfera, los números de las esferas de icopor es por la medida que tiene su base. Entonces, como pueden ver aquí, ella mide 5 centímetros, por eso la esfera la número 5. Igual esta otra, ¿sí? Esta es la número 4. Cuando la corto por el centro y la mido, ella de extremo a extremo me mide 4, por eso es la esfera número 4. Así es que las tienen que pedir cuando las compren y saben si la medida es o no es, tomándola así como les acabo de explicar. Entonces ya esto es lo que vamos a necesitar y vamos a empezar a coser. Voy a comenzar con las piezas más sencillas, como son los brazos. Solamente voy a coser a este lado, ¿sí? En ambos brazos. Los guantes voy a coser por todo el contorno, dejando la parte base abierta. Este corresponde a las piernas, entonces voy a unir estas piezas así y voy a coser solamente en este extremo, y los laterales los dejo abiertos, no los voy a cerrar, no los voy a sellar. Y el gorro, ¿sí? Poniendo la tela al revés, voy a coser en puntada recta todas, en puntada recta o lineal todo ese contorno, y la base la dejo abierta. Eso es lo que voy a empezar a trabajar en estas 4 piezas, se puede decir, en estas 4 partes. Puntada recta, como les acabo de decir, y así nos va a rendir un poco más este proyecto. Listo, así quedan todas las piezas. Les voy a hacer un acercamiento aquí en la parte superior. Como pueden ver, esta pieza ya está totalmente cosida. Las ponemos al derecho todas. Aquí están los brazos, aquí tengo ya los guantes también cosidos. Dejé la parte de abajo sin coser para darle vuelta a la pieza. Listo, así nos va a quedar. Sacamos bien cada una de las piezas. Y también el gorro. Miren que al gorro también en la parte superior le hice toda la costura en puntada recta, y también ahora le voy a dar vuelta a cada una de ellas. Por ejemplo, a esta, ahora la saco bien, lo voy a introducir, ¿sí? Lo voy a introducir aquí en el brazo. ¿Para qué? Para que me quede ya la pieza lista. Entonces también para conformar todo el bracito, tanto él como el guante. Les introduzco esta y hago que queden las costuras, por ejemplo aquí, que la costura quede junto con la otra. Listo, y acá quedaría también esta. Coso por todo el contorno y así me quedaría listo el brazo. Lo que voy a rellenar es muy poco, es muy leve, pero entonces voy a empezar primero con la costura puntada recta. Sí, eso sí es lo que voy a hacer, puntada recta por todo este contorno. Así queda cuando lo hemos cosido por todo el contorno. Algo que no les aclaré, que es importante, es que el dedo pulgar cuando lo introducimos va hacia el lado que no tiene costuras, ¿sí? Entonces lo introducimos aquí, este es el dedo pulgar, para que nos quede sin costuras esa parte. ¿Listo? Solamente quedaría la costura de el cierre, por decir así, del brazo. Entonces le voy a hacer lo mismo, hago costura por todo el contorno y así quedaría entonces ya la pieza correspondiente al brazo y al guante. Bueno, aquí ya tengo entonces las piezas al derecho, tanto el gorro, las piezas que corresponden a las piernas
y la que son los brazos. Listo, aquí como les dije, el pulgar va a ser la parte que no lleva costura. Miren cómo quedan entonces. Bueno, por ahora entonces voy a empezar a trabajar lo que corresponde al pantalón. Dejo las piezas a un lado y empiezo el pantalón. Como pueden ver, corté 2 piezas dobles. O sea, lo que hice fue doblar la tela, puse el molde, no dejé costura, no dejé tolerancia para la costura en esta pieza en especial, y me van a quedar entonces 2 piezas así como esta. Ahora lo que voy a hacer, las pongo frente a frente, que me calcen bien, que queden perfectas así. Y lo que voy a hacer es coser solo, voy a coser solo la curva. O sea, voy a hacer esta costura aquí hasta aquí, y a este lado también coso solamente esta parte. Los laterales, estas puntas pequeñas, no las voy a coser, solamente la curva hasta llegar aquí en cada uno de los lados. Sostengo con alfileres para que no se me vaya a correr la tela. Así. Y hago puntada recta. La puntada que voy a utilizar es puntada recta. Listo, entonces ya cosí como les indiqué ahora. Aquí les enseño de cerca. Perfecto. Entonces ahora lo que voy a hacer es a la misma pieza, lo voy a tomar así y voy a unir esta pieza así. Miren, para que entiendan de nuevo. Está así recta, y lo que voy a hacer es tomarla del centro y estirarlo así y hacer una costura así, una costura horizontal. Listo, lo voy a sostener con los alfileres. Esta parte la explico porque de pronto alguna de las personas que nos está viendo no ha armado de pronto alguna vez un pantalón o un short para muñecos, porque la verdad nunca lo he hecho para adultos tampoco, ni para niños, siempre lo hago para muñecos. Entonces aquí voy a coser puntada recta, de lado a lado. Listo, entonces ya lo cosí como les acabé de indicar, y ya le doy vuelta a la pieza y queda listo el pantalón. Listo, así va a quedar. No le voy a poner de pronto elástico o resorte, no, lo voy a dejar así. De pronto lo que sí puedo hacer es zurcirlo solo un poco zurcirlo, para luego tengo una pieza de peluche también que le voy a poner alrededor. Entonces lo voy a zurcir un poco para que me quede como más bombacho, como que quede un poco más ancho aquí en la parte de lo que corresponde como a la cadera del muñeco, pero es solo un poco. Bien, aquí entonces ya zurcí, como pueden notar es solo un poco, ¿sí? Donde están las piernas, está la parte del pantalón por donde van a estar las piernas. Entonces lo voy a dejar aquí a un lado, ¿sí? Lo voy a dejar a un lado solamente un momento.
y voy a empezar a trabajar los zapatos. Aquí tengo 4 plantillas en cartón, puede ser en madera si desean hacerlo solamente en madera, harían 2 de aproximadamente unos 5 milímetros, ¿sí? Pero como no tengo en este momento madera, entonces voy a utilizar cartón. Igual ustedes lo pueden hacer también. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este es cartón de las cajas donde vienen a veces electrodomésticos o donde vienen también juguetes para niños. Es un poco más prensado, más fuerte, y eso permite que sea más resistente. Lo que voy a hacer es pegarlo, 2 de ellas, para que me quede como una sola pieza. Va a quedar así. Esta es una. Y esta es la otra. Ahora con el bisturí punta de lanza, ¿sí? Con el bisturí punta de lanza o con unas tijeras que tengan muy buen filo, voy a hacer un orificio en esta parte aproximadamente dejando unos 2 centímetros. Voy a hacer un orificio en el que me calce este bastidor. El bastidor en el extremo, con un tajalápiz, con un sacapunta, le saqué la punta, y en la parte baja sí lo dejé totalmente plano, porque la idea es introducirlo en el agujero que voy a hacer y pegarlo así al pie. ¿Listo? Así quedaría. Entonces voy a hacer los orificios correspondientes a las 2 plantillas y ya les enseñaría cómo queda. Bueno, aquí ya le hice los orificios. Ahora lo que voy a hacer es poner silicona caliente en ellos y voy a introducir el bastidor que tengo para armar la estructura del gnomo. Listo, aquí lo ponemos, hacemos que pegue bien, le ponemos más silicona si queremos para que quede más fijo. Listo, así, que quede bien pegado. Ahora lo que voy a hacer es tomar la esfera de icopor. ¿Recuerdan la esfera, la número 5? Entonces resulta que la corté en el centro y este va a servir para las puntas del zapato de mi gnomo. Entonces también le aplico silicona caliente. Aquí donde está no está tan caliente, por eso no se derrite. Es importante manejar la temperatura. Pueden hacerlo también con pegamento blanco. Pegamos, que quede bien pegado, y esperamos a que seque muy bien la silicona, a que quede bien fija las piezas, y ahora seguimos trabajando entonces en los zapatos. Listo, entonces ya están secos, ya los puedo manipular un poco más. Entonces ahora voy a tomar lo que corresponde a los calcetines o las medias, que son los que nos van a cubrir estos bastidores. Los voy a introducir solamente un poco, porque necesito pegarlo a la base. Entonces aquí lo voy a introducir con cuidado, porque como tiene el extremo, entonces es posible que se enrede un poco. Y lo que voy a hacer es lo que les digo, poner silicona en la parte baja y pegarlo para que quede ya en posición.
Bueno, entonces aquí como pueden ver ya también pegué la pieza que corresponde a las medias. No va a quedar así, ahora va a quedar mucho mejor, pero la necesitaba para poner la pieza que corresponde a los botines o zapatos o botas que le vamos a colocar al gnomo. Entonces esta, como la pueden ver, es una pieza totalmente rectangular. Lo que voy a hacer es aplicar silicona por todo este borde y lo voy a pegar así por todo el contorno. ¿Listo? Entonces eso es lo que voy a hacer. Bueno, ahora entonces que los tengo ya así armados, así que quedan así en la parte interna. Entonces ahora les voy a poner un poco de algodón de relleno en la parte de atrás también, donde corresponde al talón de la bota, para que me dé más cuerpo, ¿sí? Para que quede mejor presentado. Listo, lo acomodamos bien y lo que vamos a hacer es aplazar un poco, ¿sí? Como aplazar un poco sobre la esfera y vamos a poner las botas así. Nos da más o menos como esta, apariencia. Podemos rellenar si queremos un poco más y entonces ponemos sobre la esfera la tela y esta la llevamos hacia el centro. Pegamos y así nos quedaría entonces armada la primer bota de nuestro gnomo. Bueno, así están quedando por ahora los zapatos y para darle un mejor terminado, entonces recuerden que les enseñé estas plantillas hechas también en el mismo color y lo vamos a poner en la parte baja para que tape el cartón. Entonces aplicamos silicona, bastante silicona por todo el contorno y pegamos la tela también para que tape este cartón. Si de pronto es con madera, si lo van a hacer de pronto la pieza en madera, lo que pueden hacer es pintar, ¿sí? Lo que más fácil se les preste, lo que ustedes prefieran, siempre dándole un toque personal en cada uno de nuestros proyectos. Pues aquí ya quedó uno. Listo, entonces ya tengo armadas los zapatos. Ahora voy a cortar una pieza de 2,5 cm de peluche. Ustedes pueden utilizar el que deseen o también pueden utilizar otro tipo de telas y lo voy a pegar aquí en todo el contorno del zapato, ¿sí? Para que nos quede como una especie de bota, así. Lo voy a utilizar igual la silicona caliente para ponerlo.
Bueno, ya está listo el peluche, ya lo pegamos por todo el contorno, luego ya al final quitaremos el exceso de pelo o pegamento que haya. Aquí lo que hice por ahora fue surcir un poco lo que corresponde a las medias para dejar estos palos ya por fuera, ¿sí? Porque ahorita voy a trabajar con ellos. Lo dejamos aquí un momento para que termine de secar muy bien el peluche alrededor de la bota, y también vamos a hacer lo mismo con el contorno del pantalón. Este lo surcimos un poco, vamos a utilizar de la misma pieza de peluche que pegamos en las botas aquí en el contorno del pantalón. Solamente es para decorarlo un poco y que nos dé ese efecto de que hace mucho frío y de que utilizan ropa que los ayuda a cubrir mucho. Entonces lo mismo, lo pueden coser si lo desean coser. Yo lo voy a pegar con silicona caliente, siempre teniendo mucho cuidado de no irse a quemar o irse a lastimar, y vamos a poner entonces por todo el contorno. Listo, entonces ya tengo las botas, tengo el pantalón. Ahora voy a empezar a trabajar sobre el huevo. Aquí lo que voy a hacer en este momento es quitarle esta parte superior que es un poco como redonda, como ovalada, porque necesito poner esta pieza. Listo, entonces necesito ponerla plana para que esta pieza calce o pegue perfectamente en lo que corresponde al huevo. Que voy a utilizar el bisturí de lámina y le voy a quitar de a pocos. No voy a tasajear, por decir, o cortar de una vez el huevo, sino que lo voy a hacer poco a poco hasta que me dé la base de este cono. Igual al cono es demasiado largo, entonces le voy a quitar el extremo, le voy a quitar este extremo que es aproximadamente de unos 7 u 8 centímetros. Ese se lo voy a retirar para que me permita trabajar luego el gorro. Entonces aquí, teniendo en cuenta aproximadamente lo que necesito, entonces voy a empezar a cortar. Bueno, así ya quedó lista. Ahora también la voy a ensamblar con la parte del cono para que me dé mayor firmeza en cuanto al cuerpo. Ahora lo que voy a hacer es el pantalón lo voy a introducir entre los dos bastidores, ¿sí? Lo voy a tener así, no importa que por ahora se arrugue, lo necesito así mientras trabajo con él. Lo voy a poner acá porque estos los voy a introducir, estos bastidores los voy a introducir, o estos palos los voy a introducir en el huevo. ¿Por dónde? En la parte baja. Entonces primero marco, con ellos mismos puedo marcar dónde los necesito y luego los introduzco un poco para saber como guía o tener como guía en dónde los voy a poner. Entonces estos voy a poner así y los voy a introducir. Y listo, ahí ya quedaron, perfecto, listo. Ahora a los calcetines los voy a pegar para que no se me vayan a soltar en ningún momento y me queden firmes siempre las piernas. Entonces aquí voy a aplicar, por eso necesitaba tener el pantalón puesto. Entonces aquí voy a aplicar la silicona y pego la tela de rayas o los calcetines, como lo quieran llamar, tanto a la esfera del icopor como a la tela, así como hice, igual como hice con los zapatos. Entonces aquí le aplico silicona y los pego.
Bueno, aquí ya pegó entonces las medias o los calcetines en la esfera, ¿sí? En el huevo. Entonces en la parte superior voy a poner también un bastidor. Este tiene aproximadamente unos 10-12 centímetros, que tenga punta por lado y lado para que quepa o calce muy bien en la esfera. Como pueden ver, esta es llena, esta es completamente maciza este huevo. Si lo encuentran de pronto hueco, lo rellenan con algodón o con algo, puede ser arenilla o de pronto también con piedritas de esas blancas que normalmente se utilizan en jardinería para que les dé mayor resistencia, así como firmeza en el momento de pararlo. La mía como viene maciza, entonces no es necesario. Entonces ahora lo que voy a hacer es introducirla, ¿sí? La parte de arriba también, y lo voy a pegar con silicona. Aquí se me salió. Y lo voy a poner con silicona. Aquí está algo caliente, entonces sí se me va a comer de pronto un poco el icopor. Lo pueden pegar también con pegamento blanco. ¿Listo? Yo lo hago rápido antes de que de pronto se me coma el icopor, porque estaba muy caliente la silicona. Recuerden manejar la temperatura. Muchas veces les he puesto o les he enseñado que se deja enfriar la pistola y luego sí se pone el pegamento. Aquí ahora igual lo voy a poner a enfriar un poco y le aplico más. Listo, aquí entonces ya pegó la parte superior, lo que corresponde al gorro. Ahora lo que voy a hacer es poner el pantalón en la parte superior lo más que pueda, porque el fin es que se vean las botas y también un poco de las medias o de los calcetines. Entonces lo voy a subir lo que más pueda. Y la silicona, la pistola, ya la puse, está desconectada para que se enfriara un poco y no me pasara lo mismo que cuando pegué la parte del gorro. ¿Listo? Entonces aquí voy a empezar a pegar, que quede centrado, y empiezo por todo el contorno a pegarlo. Listo, después de dejar secar muy bien la pieza, entonces ahora lo que hice fue rellenar solo un poco los brazos, ¿sí? Y los guantes, y en la parte superior lo sellé con una puntada recta y voy a pegar esta pieza aquí a los lados. Listo, voy a pegar entonces los brazos con silicona caliente. Listo, entonces mientras secan los brazos, los puse aquí en los laterales, voy a empezar a trabajar con la lana velludo, todo lo que tiene que ver con las barbas. Recuerden que estos gnomos nórdicos, su principal característica es la cantidad de barbas que tienen. Entonces vamos a tomar el algodón y vamos a empezar a sacar piezas, ¿sí? Piezas que no sean muy parejas, que no sean muy perfectas.
Y recuerden que a mí me gusta anudarlo en el centro para que no se estén deshilando, no se esté deshilachando este tipo de lana, y eso también permite que cuando los pegue en la cara las pueda trabajar de mejor manera. ¿Listo? Entonces vamos a hacer muchas, aproximadamente unos 15 o 20 de estas piezas. Ya en otros videos les he enseñado, pero igual aquí vuelvo y les repito. Entonces vamos a tomar la lana, jalamos un poco y este efecto de punta es lo que hace que sea tan bonito ese tipo de muñecos. Bueno, aquí ya tengo la mayoría de las lanas listas de lo que tiene que ver con las barbas. También vamos a tomar entonces la media esfera, la número 4, y la vamos a cubrir con esta circunferencia que se encuentra también entre los moldes, y esta es la que va a ser de nariz. Entonces lo que voy a hacer, aquí tengo la silicona casi fría, si la desconecté hace un rato, entonces manejando la temperatura. Y lo que voy a hacer es poner la tela y voy a empezar a cubrirla. Entonces así, miren que es la media esfera y vamos a trabajarla para cubrir. Y así nos va quedando la nariz. Pueden hacerla también como les he enseñado en otras ocasiones con los santas, de hacer la circunferencia y rellenar. ¿Listo? Surcir, siempre les hago surcir y relleno con algodón siliconado, pero esta vez quise hacerla diferente. En esto, como estoy utilizando varias piezas en icopor, entonces quise hacerlo igual, o sea, todo con icopor en esta ocasión. Y así queda entonces la nariz. Le podemos quitar el exceso de pronto de tela que quede en la parte de atrás. La templamos lo que más se pueda para que nos quede perfecta, para que nos quede bien cubierta la media esfera. Y la hice con el fin de tenerla lista antes de las barbas. Entonces así es como nos queda. Listo, ya tengo entonces todas las barbas listas, ya las tengo todas armadas. Y lo que voy a hacer es empezar a pegarlas por todo este contorno. ¿Sí? No es acá arriba, no es en el cuello, sino aquí alrededor del vestido. Voy a empezar a colocarlas. Entonces voy a utilizarlas. Puedo quitarles de largo también, si de pronto quedaron muy largas les puedo quitar también. Esto no se desperdicia, esto sirve para hacer también luego cejas o de relleno también de otros muñecos. Y vamos a empezar a pegar en el nudo, donde se encuentra el nudo, allí es donde vamos a pegarlo para que nos dé protección, para que no nos vayamos de pronto a quemar los dedos. ¿Listo? Entonces vamos pegando así por todo esto. Es decir, lo que les digo, si de pronto quedaron muy largas, podemos quitarle un poco, pues, con delicadeza irle hablando, y eso nos da también un mejor aspecto de la barba.
Listo, ya pegué las barbas, ya terminé de pegarlas. Hice aproximadamente 15 y en realidad solamente se fueron 11, me quedaron 4. Y poco a poco podemos ir quitando el exceso y ponerlo un poco más puntudo, ¿sí? Así nos va quedando entonces la barba. Para que se vayan dando una idea, les voy a mostrar, así va quedando. En las uniones, así como les he enseñado en otros videos que les he compartido cómo hacer las barbas para Santa, es exactamente la misma técnica. Solamente es anudar, pegar sobre el nudo, así evitamos quemarnos también, y esto hace que nos quede como más pomposo, hace que quede como lleno. Ahora lo que voy a hacer es pegar la nariz procuro, hago fuerza para que quede como en el centro de ellas, así. Voy a aplicar bastante silicona. Como va a tocar el icopor, la base de icopor, entonces soplamos un poco la silicona para que no nos vaya de pronto a derretir el icopor. Listo. Entonces aquí lo soplo muy bien. Aquí lo tengo ya aplicado, pero no lo voy a poner todavía. Voy a esperar a que se enfríe un poco y luego sí lo coloco. Bueno, la nariz ya secó perfectamente, entonces ahora lo que vamos es a empezar a trabajar la posición del gorro. Voy a tomar un poco de algodón de relleno, ¿sí? Y lo voy a poner en la parte superior, cuando vaya a introducir el gorro, entonces en la parte superior, solo un poco, miren la cantidad nomás, un poco en la parte superior. Y lo primero que voy a hacer es introducir el gorro, introducir así, y voy a pegar esta parte sobre la nariz, así en esta posición como la pueden ver. Me fijo que quede centrado el gorro en la parte de atrás donde está la costura, que quede en la parte de atrás bien ubicada, y ya estando así, sí pego el gorro acá en la parte delantera. No lo voy a pegar todo, solamente voy a pegar esta parte, porque necesito rellenar un poco aquí alrededor. Entonces lo pego, espero a que seque muy bien para poder manipularlo y que no se me vaya a dañar el trabajo que estoy realizando. Listo, ya secó, entonces ahora ya lo puedo manipular un poco. Voy a tomar algodón de relleno y le voy a introducir por los lados un poco, solo un poco, para que dé más consistencia al gorro. Cuando ya lo hayamos rellenado un poco, porque no es todo, porque para eso es la base de icopor el cono que introducimos, entonces aquí lo que vamos a hacer es empezar a arrugarlo un poco, ¿sí? Miren, así lo vamos arrugando un poco, y también en la parte de atrás, los laterales, toda esta parte que está todavía sin pegar, lo vamos a pegar, lo vamos ya a ajustar con la silicona caliente. ¿Listo?
Listo, así entonces lo pegué por todo el contorno. Ahora lo que hago es como prensar la tela. Aquí se los voy a acostar un poco para que puedan apreciarlo. Acostar la tela, y eso permite que toda esa tela se nos arrugue en esta parte baja de lo que correspondería a la cabeza. Por eso coloqué un poco de relleno aquí en la parte final del gorro cuando recién lo introduje hace un momento, y eso permite que nos quede mucho más en cono el gorro. Puedo ponerle alguna decoración si quiero en el extremo, lo puedo dejar sin ponerle nada. ¿Sí? Miren así como va quedando. Si quiero también puedo darle con un poco de rubor, un poco de color en la parte superior de la nariz, y así nos queda entonces este gnomo nórdico. Como pueden ver, también en los zapatos le puse cordón dorado para simular los cordones o las agujetas. Así nos queda por todas partes. Si quieren ponerle algo más adicional pueden hacerlo a su imaginación y creatividad. Las medias quedaron arrugadas. Ahora les voy a tomar unas fotos para que quede el proyecto ya totalmente en visión completa, ¿sí? Porque aquí de pronto por la cámara no se me alcanza a ver el final del gorro, el total de los zapatos, pero esa es la idea que quería compartirles para el día de hoy. Si por alguna situación no encuentran el huevo de icopor, pueden utilizar también la esfera completa, la que es redonda. Lo que pasa es que no les quedaría de pronto tan alargado el muñeco, pero también sirve, porque el pantalón nos ayuda mucho a darle forma al gnomo. También en otro video tengo este gnomo que también lo compartí. El cuerpo, este cuerpo que hice para este gnomo también les sirve para ese que acabo de hacer. Entonces en los moldes de él les voy a agregar el molde de este cuerpo, cosa de que si no encuentran la esfera de icopor ya saben que pueden hacerlo de otra manera, ¿sí? Ya he hecho, si no estoy mal, de este tipo de gnomos nórdicos 3. Espero hacer 1 o 2 más para que terminemos todo lo que tenga que ver como con gnomos nórdicos. Espero que esta idea les guste, que la pongan en práctica. Déjanos aquí en la parte baja tus comentarios, qué te gustó de este gnomo, si te pareció fácil, si te pareció difícil. A mí me encantó las nuevas técnicas, por ejemplo, para hacer los zapatos. Ya las barbas les había enseñado, pero volví, les reafirmé, lo explicaba anteriormente. Pueden hacer muchas cosas con esta idea. Recuerda regalarnos tu me gusta, suscribirte allí en el botón rojo. Si está en rojo es porque aún no te has suscrito. Comparte en todas tus redes sociales y déjanos tu comentario. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los proyectos que estamos compartiendo en estos días para ustedes. Entonces nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.